Muy buenos días, bienvenidos a este canal. El día de hoy tenemos una entrevista a un políglota. Como ya saben, este tipo de videos, cuando vean así la pantalla medio oscurita, con este fondo, con estas luces, quiere decir que tenemos entrevista. Este video pertenece a una serie de videos que están en el canal, que está disponible, un playlist que se las voy a dejar acá, de entrevistas a políglotas. Políglotas, lingüistas, profesores de idiomas, personas que nos pueden dar una mejor y más amplia perspectiva de cómo aprender idiomas. El día de hoy vamos a entrevistar a alguien que quizás ya muchos conocen, a Latino Sueco. Él se llama Gustavo, es boliviano, tiene un canal de YouTube que se llama Latino Sueco, Gus Latino Sueco, lo voy a dejar por acá. En su canal de vez en cuando habla de idiomas y de su vida en Suecia, pero sobre todo su canal trata sobre finanzas personales. Y el día de hoy lo he traído, le he pedido que venga para que me cuente cómo aprendió 8 idiomas. Él se hizo migrante desde muy joven y sus viajes y aventuras lo llevaron a tener que enfrentarse a la necesidad de aprender diversos idiomas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue esa experiencia? Hoy nos vamos a centrar más como en su historia, más que en tips y consejos. Vamos a entrevistarlo entonces. Bienvenido, Gustavo. Es un honor tenerte acá. Muchísimas gracias. Primero, felicitaciones por tu canal. Sé que está creciendo muy rápido. Yo no sé cómo estás haciendo hasta el día de hoy. Te lo digo casi todos los días, ¿no? ¿Qué estás haciendo que crece tan rápido? Increíble. Muchísimas gracias. Es increíble. Sí, es increíble. O sea, yo me acuerdo hasta el día de hoy que hace mucho tiempo tú me escribiste como en un video y yo leí Latino Sueco. Ya el nombre me sonó interesante porque, claro, es parecido un poco a lo que yo hago, ¿no? Un latino en Alemania, un latino en Suecia. Me metí a ver y ahí recién empezabas a hacer tus primeros videos. Tenías 2000 suscriptores, algo así. Y de pronto unos 3 meses después o 4, vuelvo a entrar, tenía 50. Y ahora tienes 100, ¿no? Sí, es increíble, la verdad. No sé si... Yo creo que... Siempre digo que soy una persona que tiene mucha suerte, pero todo se lo debo, ¿no? A la gente que me mira y me sigue. Estoy eternamente agradecido. Es su canal, no es mi canal. Yo soy el fiel conductor, nada más. Buenísimo. Yo ya expliqué en la introducción que tu canal trata, sobre todo ahora último, más sobre el tema finanzas personales y estás dándole ese camino, ¿no? A las finanzas y bueno, que es a lo que tú te dedicas, pero en algún momento en tu canal has hablado también del tema idiomas. Claro. Tú sabes hablar varios idiomas en distintos niveles, me imagino. Sí. Y lo que quería hacer el día de hoy era, más que hablar sobre métodos o técnicas o cosas así, simplemente que nos cuentes tu historia, ¿no? Porque tú vienes de un país donde supongo que no hay tanta gente bilingüe. No sé si también hay, bueno, el quechua, no sé si se habla ahí también, ¿no? Sí. Quechua, aymara, guaraní también. Guaraní también, no sabía. Sí. Pero más allá de eso, que son idiomas locales, digamos, donde la gente nace multilingüe en la parte, me imagino, de la Sierra de Bolivia, no son países ni Perú ni Bolivia donde la gente tiene la necesidad de aprender más de un idioma durante la vida. Y tú sí lo has hecho. Entonces, no sé si nos puedes contar cómo llegaste a Suecia, más o menos. ¿Cómo aprendiste los idiomas que sabes? ¿Cuáles son los idiomas, antes que nada, ¿no? que puedes hablar ahora mismo? Claro. A ver, primero empecemos con los idiomas que puedo hablar de manera fluida, al punto que, claro, español no lo vamos a contar ahí, ¿no? Pero español lo hablo fluido, pero inglés lo hablo bien fluido, al punto que los mismos estadounidenses piensan que o migré ahí cuando era muy joven o nací ahí. Y después el sueco, los mismos suecos también se sorprenden. Claro que después de un tiempo me dicen que sí que escuchan algún tipo de acento, pero no saben de dónde es y es muy, muy sutil. Así que español, inglés, sueco.
Ahora, he vivido en Dinamarca 5 años, así que hablo el danés. Viví con 2 noruegos 5 años en Dinamarca, así que hablo noruego también. Después hablo portugués y eso es, bueno, por razones familiares, porque tengo familiares que viven en Brasil. Y después, por casualidades de la vida, estuve en Italia y en Alemania, pero esos no diría que los hablo ni cerca de fluido, Claro. ¿no? En Alemania viví un poco más de un mes en Berlín y sorprendentemente, bueno, estaba bien aburrido para empezar y sorprendentemente tenía que hablar alemán en ciertos restaurantes y en ciertos lugares. Así que poco a poco, yo me acuerdo que fue mi primer día que fui a un restaurante chiquitito y dije, bueno, no me están entendiendo en inglés. Así que traté de mezclar un poco sueco e inglés por ahí y con el sueco se te hace un poco más fácil, ¿no? ¿Entender? Pero así que bueno, en total son 3 idiomas que hablo fluido. Yo lo diría con mucha confianza que los hablo fluido. 3 idiomas que los hablo bien, es decir, puedo hablarlos sin ningún problema con personas. Es el noruego, danés y portugués. Y después está el alemán y el italiano, que los hablo, pero no los hablo muy bien. Okay. Y hoy en día me he olvidado casi la mayoría. Claro, si no se usa, se va olvidando, ¿no? Claro. El primero entonces fue... Bueno, primero, ¿cómo llegaste a Suecia? Porque parte de toda esta historia con los idiomas tiene que ver con tu historia de migración. Sí. O sea, que tú has entrado en contacto con otros idiomas al tener que salir de tu país. ¿Cómo así llegas ahí? Bueno, esa sí que es una historia larguísima y la he dicho que la voy a contar en el canal. Así que no vamos a entrar a detalles, pero básicamente yo tenía a la hermana de mi madre, mi tía, que hace mucho tiempo ella conoció a un sueco, se casó con un sueco y va viviendo ahí ya creo que 40 años, algo así. Así que tenía esa conexión familiar de que la hermana de mi madre vivía en Suecia. Y por eso he mencionado que hice un video sobre Sáquenme de Latinoamérica. Y claro, yo quería migrar, ¿no? Yo quería salir de Bolivia, tenía un poco esa mentalidad. Y aunque suene loco, Suecia era el país más fácil para mí en ese sentido. Así que ahí viene la conexión, de ahí viene Suecia. No es un país súper random, ¿no? Que entró en mi vida así de la nada. No, hay una conexión. Tenías a alguien que te iba un poco a recibir y eso, ¿no? Sí, me ayudó mucho, especialmente en mi primer año que me mudé a Suecia. ¿A los cuántos años, perdón? Casi 18, casi 18, 17 años. Digo 18 normalmente, porque era literalmente un mes antes que cumple 18. Y entonces, bueno, tú tenías el español porque eres boliviano. ¿Y si sabías inglés ya o tuviste recién que aprenderlo ahí? Sí, es un poco curioso porque siempre digo que yo perfeccioné mi inglés al jugar juegos de computadora. Yo soy, es decir, la versión latina de un nerd soy yo. Así que yo jugaba a juegos de computadora, siempre estaba metido en mi computadora. Yo me acuerdo, en ese entonces leía cosas en Wikipedia. Y en Wikipedia, cuando era bien joven, no habían muchos artículos en español. Así que poco a poco me forcé en mi mundo digital, en mi casa, a perfeccionar el inglés, ¿no? Y yo diría que de la forma verbal, también gramática, lo perfeccioné jugando con estadounidenses estos juegos. Ah, jugabas en línea, online. Sí, o sea, jugabas no solo, sino tenías que hablar también con un micrófono. Sí. Ah, de Counter-Strike, esas cosas. Claro, exacto. Era una variación de World of Warcraft, el juego que yo jugaba. Y en ese entonces, claro, con el internet pésimo que había en Bolivia, yo solamente podía escucharlos y lo escuchaba tarde, pero cuando yo hablaba se escuchaba mal y también me daba un poco de vergüenza, pero poco a poco me forcé a tener que hablarles a ellos y decirles, miren, me están atacando, qué sé yo. Así que sí, suena increíble, pero yo en serio digo que
60% del inglés que uno está, que bueno, no lo están escuchando, ¿no? Pero el 60% del inglés que yo tengo ahora, los fundamentos fueron en base a eso. Y eso lo hiciste en Bolivia. Sí, Todavía en Bolivia. sí, Sí, no, eso es interesante porque habrá muchos que habrán que decir, nada, pues si uno puede viajar, claro, cualquiera aprende, pero yo desde mi perspectiva pienso que viajar es una gran ayuda, pero no es una solución, ni es necesariamente necesario. claro. Yo personalmente vivo en Alemania y aprendo alemán sin estar tanto tiempo en la calle. Casi todo tiempo estoy en casa, en mi barrio. Mm, Solamente a veces salgo a grabar o el domingo por ahí. Pero se puede aprender idiomas sin tener que viajar. En este caso tú lo aprendiste. Eso es otra cosa interesante, ¿no? Tú aprendiste el inglés no por necesidad, sino más por placer un poco. Porque el sí. inglés te ayudaba a jugar mejor. A ver, también si damos un paso atrás, como te decía, mi tía vivía en Suecia, muchos de mis familiares habían vivido afuera, ¿no? Tuvieron esa suerte de que o tuvieron alguna beca que pudieron estudiar afuera o algo así. Así que mi madre, por ejemplo, ella tuvo una beca y estudió afuera. Ella me dijo, lo más importante en este mundo es poder hablar el inglés, porque si no hablas inglés, no vas a ¿Ya? poder entender nada, afuera de Latinoamérica, ¿no? No vas a poder entender nada y nadie te va a entender. Y así que desde bien niño, ¿no? Que me metieron esa idea de que el inglés es la lengua franca, que todo el mundo la habla y ahora más que nunca. Así que siempre lo tenía eso, ¿no? Pero no le di mucha importancia. Así que fue placer, pero también yo creo que a un niño cuando uno le dice, oye, hay mucha importancia en aprender esto. Así que eso ayuda también. Sí, y yo creo que en Latinoamérica vivimos un poco encerrados en el español porque cuando quieres hacer vacaciones con la familia, te vas más o menos dentro del país. Ya viajar dentro del país toma mucho tiempo. Y si vas a salir del país, usualmente sales a Argentina, Chile, Colombia, países que Claro. están alrededor, ¿no? Máximo Brasil, donde te puedes entender sin tener que hablar necesariamente portugués. Y lo más usual es que si vas a salir del continente, te vas a Miami. Miami, donde la gente habla también español. El 80% Entonces no habla español. tenemos como esa necesidad tan fuerte. En cambio en Europa la gente está más acostumbrada a viajar de país en país y se siente Sí, más esa necesidad de, hey, tengo que aprender un idioma. Entonces viajaste a sí. Suecia desde muy joven, no sabías nada de sueco, me imagino. Nada, nada. La primera vez yo me acuerdo que yo dije, wow, aquí este sí que es un idioma raro. Hay letras raras, ¿no? Hay tres letras en sueco que yo decía, pero ¿por qué tiene un sombrerito la A? Así que sí, no, era un idioma completamente distinto. ¿Cómo hiciste algo para aprenderlo o llegó? Porque hay mucha gente que habla sobre la gente joven, absorben el idioma, son como Sí. esponjas. ¿Tú tienes esa impresión o si hiciste un trabajo como adrede, a propósito para aprenderlo? Mira, yo creo que ayudó mucho como que yo, para migrar a Suecia, por eso digo, la historia es mucho más larga y es muy compleja, es increíble. Yo tuve que mover cielo y tierra, se hizo todo un lío, no fue nada fácil. Me imagino que en tu caso, aunque vos tenés tu pareja, tu esposa Sí, que es, bueno. ¿no?, alemana, pero eh, yo creo que un poco la emoción de poder migrar a Suecia, de que, wow, ya puedo Ujú. ir a vivir a Suecia. Todo eso me ayudó, ¿no?, a aprender el idioma, pero sí que creo que se ha demostrado científicamente que los jóvenes pueden aprender más rápido que la gente adulta, mayor, digamos, a los 25 años, pero yo creo que igual se puede. Yo creo que es una mezcla del cerebro, cómo se ha desarrollado, pero también un poco hasta las rutinas, Las diría yo, porque rutinas. cuando uno se vuelve mayor, y eso
lo puedo decir ya desde que, claro, desde los 25 años más o menos, que uno tiene una rutina y es difícil cambiar esa rutina y se va empeorando y empeorando esa rutina porque se vuelve como que permanente. Y yo creo que también eso influye, es medio impráctico, pero influye. Y después, claro, a mí me gusta mucho eso, lo hemos hablado, ¿no? De que a mí me encanta como que forzar las cosas, que a la fuerza como que me apuntan en la cabeza y me dicen, tenés que aprender sueco. Eso yo creo que ayuda mucho en la vida, como que forzarlo. Claro, que no tengas más español alrededor tuyo, porque al final el español termina siendo un sitio donde uno se siente tranquilo, cómodo, pero Claro. si no tienes a dónde ir, no te queda otra que hacer que el sueco sea tu lugar de, no sé cómo se dice, de confort. Sí, tu refugio, porque peor con... Yo lo llamo el... Cuando uno está aprendiendo, no hay que tenerle miedo a decir las cosas como sea. Y yo lo llamo el método Tarzán, ¿no? Que uno... Es como que si a Tarzán lo traen de la selva a Nueva York, nadie lo va a entender, pero poco a poco va a decir, comida, 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 ¿no? Así que así es la manera, porque si en un día tú no sabías nada del sueco y al día siguiente tú sabes 3 palabras que te ayudan, eso es un cambio inmenso. Sí. Y si al día después de ese sabes usar 6 palabras en vez de 3 palabras, ese es un cambio exponencial, ¿no? Así que no hay que tenerle miedo a eso. ¿Crees que es como un poco exponencial, ahora que lo dices, el tema de los idiomas? Como que al comienzo aprendo una palabra, pero luego aprendo 2, pasado 3, 4. Como que mientras más tienes, aprendes más rápidos. ¿Es así? ¿Hay como una curva ahí? Claro, yo creo que sí, ¿no? Pero depende de tu esfuerzo, porque si un día estás en tu casa y no saliste a la ciudad y no aprendiste nada, entonces más bien eso puede que te influya de manera negativa, ¿no? Porque yo creo que el músculo, diré, el cerebro es un músculo y si no lo pones a trabajar, yo creo que va a ir perdiendo su habilidad de hablar ese idioma, ¿no? Eso es algo real y yo lo he discutido con muchas personas. Una persona que yo conozco que habla 14 idiomas, Wow. por ejemplo, que lamentablemente si no está escuchando o viendo televisión o algo, lo pierde poco a poco. Sí. Em, com- por curiosidad, como para meterme un poco más en ese tema antes de pasar a los otros idiomas, ¿qué hiciste exactamente con el tema del sueco? Yo sé que tú estabas sumergido en este mundo sueco, no conocías más que a tu tía quizás, escuchabas sueco por todos lados, leías sueco por todos lados. ¿Fue así nada más, como estar inmerso en ese mundo sueco? ¿O hiciste algo por cuenta propia? ¿Leíste, escribiste, memorizaste Sí. vocabulario? ¿Hiciste algo en particular o simplemente dejaste que la inmersión te aborde con el idioma? No, yo siempre digo que aunque mucha gente dice que no hay que aprender nada de la gramática, no hay que tener un libro de gramática, es verdad que la mayoría es la sumersión o la inmersión al idioma, pero yo tenía mi libro de gramática donde ahí tenía todas las frases comunes y era un libro, no era mío, no lo hice yo. Y ahí tenía como que dibujitos que me decían cosas, ¿no? Eso fue fundamental para mí cuando estaba aprendiendo la gramática, porque hay gente que en ese método Tarzán o el periodo del método Tarzán nunca se dan cuenta que hay una técnica detrás de la gramática y no la aprenden. Yo conozco a mucha gente mayor latina o española que ha vivido aquí 30 años que no lo pueden hablar, lo hablan bien, el acento es perfecto, pero la gramática te das cuenta que no la hablan bien. Las estructuras, ¿no? Exacto. Sí, eso es... es, Dime, dime. No, y eso fue fundamental, yo creo. Yo me agradezco a mí mismo por haberme sentado, me acuerdo, en la biblioteca pública
leyendo, repitiendo, y lo tengo ahí en mi cabeza, ¿no? Sí, ahora que lo dices, eso es muy cierto. Yo personalmente no me gusta mucho la gramática y siempre empujo un poco a no darle tanta importancia. Lo hago porque usualmente te topas como que en las escuelas se le da mucha prioridad a la gramática y lo es todo. Yo creo que tiene que haber en todo caso un balance, Sí. pero lo que tú dices es cierto. Mi esposa, por ejemplo, habla muy bien español, tiene un muy buen acento en español. Ella aprendió así en la calle, conversando con la gente, conversando, diciéndole a la gente, enséñame, enséñame cómo se dice esto. Así aprendió, Ujú. pero o sea, nunca estudió, nunca tuvo como largos tiempos de estudio de la gramática. Quizás al inicio un poquito, pero nunca de una manera muy aplicada. Y ahora yo me doy cuenta, ahora que yo estudio alemán, que yo aprendo alemán, que tiene estructuras que están un poco mal hechas. Pero el acento es perfecto, está bien dicho, se entiende, pero de pronto dice una frase y uno dice, acá Claro. no va esa frase, eso no se entiende. Hay como esas cosas que la gramática te da. Al final la gramática te da ese poder de hablar como la gente en Suecia hablaría, Sí. ¿no? Mira, bueno, volviendo un poco, como decía, yo diría un 20-30% es gramática, pero eso sí que te ayuda a la larga, Mm. ¿no? Después es la inmersión. Y eso, claro, yo proactivamente trataba de hablarle a la gente en la calle. Yo también no era una persona muy, aunque suene loco, ¿no? Yo no era una persona muy extrovertida, era muy introvertido. Y parte de mi meta era, bueno, honestamente mudarme a Suecia fue muy emocionante, pero también al mismo tiempo fue estresante Mm. porque no era una persona muy extrovertida, no era una persona muy metedora, si se le puede decir. Así que una de mis metas también era volverme más extrovertido, más social. Así que yo le hablaba, me acuerdo, a la gente en la calle. Eh, y claro, para los suecos es súper extraño eso. Pero eso es muy importante, ¿no? Perderle esa vergüenza, esa pena al rechazo, por ejemplo, o que la gente te mire un poco raro. Así que eso fue muy importante. ¿Cómo fue con los otros idiomas? Después te saltaste a Dinamarca, ¿cierto? Sí, ¿Fue igual? sí. No, 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 no. Yo diría que a partir de esos idiomas, es decir, el español, inglés y el sueco, la gramática sí que la domino muy bien. Ahora, el danés y el noruego son muy parecidos al sueco, Mm. ¿no? Así que son distintos idiomas, pero son igual de parecidos como el español y el catalán, por Ah, ejemplo. muy parecidos. Sí, o el español y el portugués. Ah, Eh, son muy parecidos. sí, Claro. así que uno hablando sueco, por ejemplo, un sueco que se vaya a Dinamarca, entiende lo que está leyendo más que nada. Escuchando el acento es difícil, ¿no? Pero en ese caso no estudié mucho la gramática para el danés, noruego o el portugués. Y eso, lamentablemente, yo me doy cuenta que cuando lo hablo, por ejemplo, claro, la gente se da cuenta que no lo hablo bien, el acento está muy bien, ¿no? Porque me expuse al idioma y por eso aprendí el acento y aprendí las palabritas o hay palabritas que se usan que son más informales, ¿no? Pero la gramática no. Así que en Dinamarca fue parecido. Yo ya tenía esa como que mentalidad de que no pasa nada, hay que exponerse y es difícil, pero uno poco a poco va aprendiendo. Eh, pero no aprendí la gramática, lamentablemente. Lo mismo con el noruego, vivía con dos noruegos. Al comienzo se me hizo muy complicado, yo me acuerdo, pensaba que no voy a poder vivir con esta gente mucho tiempo porque no entiendo muy bien qué es lo que me están diciendo. Ujú. Eh, Daba mucha vergüenza porque yo me acuerdo que al comienzo ellos me contaban, me decían cosas como que, bueno, tenemos una regla que aquí en la cocina tenemos que limpiar una vez cada 2 días, qué sé yo. Y yo me acuerdo que los escuchaba y les decía, ah, sí, sí, sí. Y no entendía nada. Así que
ahí también aprendí, pero con ese método Tarzán, lo cual es bueno, pero a la larga la gramática no la sabes muy bien, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que... Porque hay mucha gente que con el método Tarzán se frustran, ¿no? Por ejemplo, mi mismo caso a veces, ¿no? Yo a veces me frustro. Ahora ya no tanto porque ya tengo un nivel de alemán que mejoró mucho, pero al inicio me frustraba muchísimo. Vas a intentar hablar, hablas como Tarzán, la gente puede ser que te entienda, pero la gente no tiene necesariamente paciencia para escuchar a Tarzán tanto tiempo. No es tan fácil, por ejemplo, hacer amigos cuando uno no puede hablar Correcto. correctamente. En todo caso, Correcto. tienes que pasar al inglés, pero ahí dejas de aprender. Claro. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo hiciste para mantenerte en ese método Tarzán? ¿Pudiste haber buscado amigos que hablaban español? ¿O pudiste haber simplemente cambiado el inglés? Que los suecos saben muy bien inglés. Claro. En Dinamarca también. ¿Cómo hiciste para mantenerte en ese método Tarzán y no morir de la frustración? Bueno, dos cosas. Mira, es increíble el nivel de inglés que tiene la gente aquí en los países escandinavos. Es increíble. Si todo el mundo lo tuviera, no, el inglés sería verdaderamente como que una lengua franca y se sentiría como que Europa es parte de este mundo global estadounidense. Pero muy rápidamente, y eso se queja muchos de los latinos, muchos de los españoles, se quejan de que los suecos inmediatamente escuchan un sueco malo y cambian al inglés y no te ayuda en nada. Así que yo me acordé, esto me hace recuerdo, ¿no? De cuando yo me mudé aquí. Claro, yo al comienzo también entré en eso y dije, oye, pero si no tengo que hablar también mucho el sueco, ¿no? Es decir, se me hace complicado, mejor hablaré inglés. Pero ahí yo me paré y me dije, a ver, si vos querés vivir aquí qué sé yo, más de un par de años y querés quedarte aquí, sí o sí tienes que hablar el sueco. Así que yo me acuerdo que a mis amigos o gente que conocía les decía que no les voy a responder si no es en sueco, y yo me acuerdo que la gente trataba de hablar en inglés conmigo y yo les decía no hablo inglés. Así que seguramente pensaban, uy, bueno, la va a sufrir, Claro. ¿no? Aquí en Suecia. Pero sí, ese es un problema, ¿no? Ahora, estábamos hablando de amistades con el método Tarzán. Es muy verídico lo que estás diciendo, porque la gente se cansa, ¿no? Y los suecos son introvertidos, ya tienen su grupo de amigos, viene aquí un extranjero, ¿no? Es como que nosotros, tú viviendo en Lima, yo en Santa Cruz, en Bolivia, que venga un gringo que está tratando de hablar español. Claro que es interesante, ¿no? Que viene un gringo, pero vos tenés tu vida, no estás en esa. Así que... Y el gringo, claro, dice, uno café, por favor, qué sé yo, algo así, y te cansas, ¿no? Decís, bueno... Pero perdóname que te interrumpa, pero sí. Solamente un segundo, después retomamos esta idea. Quiero tocar este tema porque creo que es algo que es valioso para la gente que está viendo este video. Hay mucha gente que se queja en Alemania de que como que uno no les es interesante a los alemanes, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el idioma. Cuando uno no habla bien alemán, la gente pues se aburre, ¿no? No siempre, hay gente que tiene paciencia, hay gente que tiene más curiosidad, pero usualmente la gente se aburre. Y yo creo que eso tiene que ver con que todos estos países nórdicos, la gente es un poco más quizás introvertida o suelen querer como respetar su espacio personal, algo así. No entran en confianza tan rápido con la primera persona que conocen. Sí. Demora un poco eso. Y eso hace un poco a veces más difícil la conexión inmediata. Pero tengo que decir que en Latinoamérica a veces pasa lo mismo, aunque no parezca.
yo he llevado amigos de mi esposa alemanes, un amigo de mi esposa alemán que aprendí español, lo llevé, tenía un A2 más o menos, un español básico, hablaba lento, fácil, lo llevé a una fiesta parrillada donde íbamos a ver un partido de fútbol, íbamos a tomar de puros peruanos, ¿no? Y la gente pasaba y le preguntaban de dónde eres, le explicaban cosas, pero al rato se iban. Correcto. Al final de la fiesta nadie se quedó hablando con el alemán. Les parecía interesante, pero no podían entablar una amistad con él porque no podía hablar bien el idioma. Claro. Creo que para entablar una amistad verdadera, yo creo que sí hace falta un idioma en común al menos. Pero bueno, Sí. eso era lo que quería acotar. No, es 100% verídico. Más bien, eso me hace acuerdo, uno de mis primos, mi tío y su familia hicieron como que un programa de intercambio que a mi primo lo mandaron a Estados Unidos y ellos trajeron a un americano, a un estadounidense a su casa. Y era lo mismo. El chico no hablaba bien el español, no tenía casi amigos, lo conocían, ¿no? Pero no era que se sentaba a charlar con la gente. Todo el mundo sabía quién era, claro, porque era el único gringo, ¿no? Pero nadie se volvía cercano a él, tampoco nadie hablaba inglés, así que no había ese problema. Y eso mismo uno puede vivir aquí y puede ser muy problemático, uno se puede sentir muy solo aquí en ese sentido. Por no poder comunicarte, por no poder conectar con gente. Pero Claro. bueno, ¿cómo hiciste en todo caso de nuevo para mantener este método Tarzán? Sí. Para no rendirte en eso, no frustrarte. O sea, como que se aburrían de ti al no poder hablar bien sueco. Claro. Sí, no, más bien algo que yo he aprendido. A ver, los latinos en general yo creo que somos gente chistosa, ¿no? En mi ciudad, en Santa Cruz, la gente como que es un hobby, quiere ser chistosa. Así que yo me acuerdo que algo que me ayudaba mucho para que al menos me den un pase, ¿no? Es que me mataba de risa sobre mí mismo y mis errores. Y no sé, que les gustaba eso a la gente, ¿no? Decía, bueno, al menos no está tan serio, ¿no? Y es interesante porque eso me ayudaba un poquito. Ahora, también hay otro elemento, ¿no? Que era joven, estaba en la universidad, era estudiante. Eso te ayuda muchísimo, ¿no? Porque he mencionado también las relaciones. Yo creo que mi sueco también nunca hubiera estado al nivel que está ahora porque yo tenía una pareja, ¿no? Que me ayudó a hablarlo. Así que todo eso ayuda. Yo creo que si mandarían a una persona, por ejemplo, de algún país latino a vivir aquí a Suecia por trabajo o que la persona migró y no conoce a nadie, se le hace muy complicado, como tú lo estás diciendo. Se hace muy complicado porque uno ya no está en esa, Sí. ¿no? Sí, ese es otro tema muy interesante que a veces toco en el canal y es que, a ver, yo lo que creo es que se puede aprender un idioma desde casa hasta un nivel bastante alto, quizás un C1. Hasta ahí tranquilamente se puede aprender un idioma utilizando los métodos adecuados, poniéndole ganas, utilizando buenos recursos, haciendo las cosas bien. Hasta un C1 yo creo, ¿ya? Intermedio alto diría. Pero para tener un nivel bueno, yo creo que hay que pasar mucho tiempo con nativos. Sí. Y a los 30, 40, 50, 60 años, ya no es tan fácil encontrar un círculo de nativos conocidos en el cual uno se siente en confianza de poder hablar. En cambio, a los 18 años es distinto, eso es mucho más fácil. Esto es lo que yo creo, ¿no? Sí. Porque estás en la universidad, estás conociendo gente, buscando novio, buscando novia, yendo a fiestas. ¿Era un poco así tu experiencia de estar como en este Facebook en vivo, digamos, en Suecia? Sí, no, claro que sí. Ayuda y ayuda mucho. Yo siempre digo, porque
honestamente la experiencia de venir a Suecia, porque claro, mi tía tenía claro, una ayuda, ¿no? Claro. Que fue muy importante. Pero de cierta manera también, claro, yo no quería ser pesado para mi tía ni nada de eso, así que yo trataba de en serio buscármela solo. Si me mandan a la India hoy en día, todavía sigo siendo joven, ¿no? Así que me las puedo arreglar, pero se va a hacer mucho más difícil. Claro. Es como que en esa etapa, como tú mencionas, estar buscando, uno es estudiante, buscando amigos, no conoce a nadie, buscando novio, novia. Hay como que una ventana de oportunidad y se va cerrando, cerrando, cerrando a lo que uno se vuelve mayor. En Que no todo es sentido. Que no se cierra del todo nunca, ¿no? No, sí. Sí, pero se hace más fácil salir o entrar a esa ventanita, no cuando uno es joven. Sí. Solamente una pregunta más y después Pero claro. pasamos a los otros idiomas. ¿Cómo hacías para... O sea, yo entiendo que la inmersión es algo que funciona, ya sea a la fuerza o no a la fuerza, pero funciona. Estar rodeado del idioma, inmerso en el idioma, funciona mucho. Pero ¿tú cómo hacías para acordarte, por ejemplo, de cómo se dicen las cosas? Hay mucha gente que se olvida y dicen, hey, yo tengo mala memoria. ¿Tú crees que tienes buena memoria? ¿O cómo hacías en todo caso para memorizar o acordarte de las palabras? ¿Las apuntabas? ¿Las escuchabas? ¿Qué hacías? Buena pregunta. Memoria. A ver, yo creo que tengo una memoria buena, pero no buenísima. Me olvido de muchas cosas, ¿no? Pero yo, como te digo nuevamente, soy un gran creedor en ese librito de gramática. No sé, yo me lo tenía tan estudiado ese libro. Y habían, me acuerdo que unas 4 páginas de las frases más comunes. Y no te decían qué significan. Claro. Solo te las escribían y te ayudaban, ¿no? Algo, qué sé yo. Y yo las tenía tan grabadas esas frases que hasta hoy en día las uso, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sí, como por ejemplo, cuando uno está en un restaurante y uno dice en sueco, jag skulle vilja ha, no sé qué, yo quisiera tener esto. Eso yo me lo acuerdo del libro, me acuerdo cómo estaba escrito. Y no sé, puede ser que eso me haya ayudado, no sé, pero puede ser la memoria, puede ser, pero también fui muy persistente, en serio que me quedaba horas leyéndolo y viéndolo el libro, así que... Sí, yo creo que también hay como, cuando uno es joven, esta es una pequeñísima teoría mía, hay como, o sea, la brecha entre lo que escuchas y lo que dices es muy estrecha. Estás tan inmerso y tienes tantas posibilidades de hablar, entonces ahí es como muy fácil escuchar y pasar a repetir, como es como un copy-paste, como un ping-pong, como escuchas, repites. Tú hablas mucho sobre la imitación en tus videos. Eso es más que nada para el acento, ¿no? Para el acento. Sí. Yo soy un gran creedor de que la gente, lamentablemente, cuando trata de hacer algo, lo hace a su manera y tu manera no va a funcionar, lamentablemente, especialmente con el acento. Es por eso que tenemos un acento nosotros los hispanos, ¿no? Pero si uno en serio quiere hablar como un norteamericano o un sueco, uno tiene que como que escuchar y decir, a ver, y tratar en serio de imitarlo, ¿no? Me acuerdo que hay un dicho, la práctica no te lleva a la perfección, la práctica perfecta te lleva a la perfección. Qué buena. Sí, y es que uno... Es fácil en los deportes, en los idiomas, en las cosas en general que uno imita, pero a su manera, y uno dice, sí, es así, ¿no? Pero si uno lo estudia y lo trata de imitar perfectamente, no te va a salir perfecto, pero uno al menos llega a un nivel más alto que el inicial, ¿no?
Sí, yo también he notado eso, que, o sea, ahora recién que descubrí, yo sé que este ya es otro tema, después podemos hablar de esto, pero no sé si conoces este alfabeto IPA, ahora lo uso a veces, es un alfabeto sonoro, o sea, cuando no sabes, lo que pasa es que cuando uno crece, como que ya es difícil a veces escuchar algunos sonidos, ¿no? Porque estás tan acostumbrado a cómo suena el español y eso le pasa a muchos, ¿no? Que estamos acostumbrados a que hay 5 vocales, A, E, I, O, U. Y cuando vas a Suecia y hay estas vocales como Sí, O, O, la A con con la el bolita, círculo, sí. O. Ujú. Es como una mezcla entre A y O. O. Bueno, eso no lo escuchas porque estás tan acostumbrado como inmerso en el español está tan metido en ti que meter en tus oídos el sonido sueco a veces es muy difícil. Y a veces ayuda este alfabeto que se llama IPA, un alfabeto de sonidos, para poder detectar el sonido exactísimo de cada carácter en cada palabra. Eso lo he descubierto recién. Eh, pero cuando tratas de reproducir el sonido, yo sé que nunca te va a salir perfecto, pero con esto por lo menos mejoras muchísimo, las personas te entienden más, tú te comunicas mejor, estás más aliviado, más relajado. Pero bueno, Te puedo mencionar una cosa que es muy interesante. Dinamarca, los daneses, el danés es muy parecido al sueco, muy parecido al noruego. No es, hay una escala, me acuerdo, de idiomas difíciles. Gramáticamente no es un idioma difícil, pero la pronunciación del danés es algo que uno tiene que ser un ingeniero de la así. NASA para entenderlo, porque es complicadísimo. Si alguien está viendo este video y sabe hablar danés o está aprendiendo, me va a entender. Pero solo para que te des una idea, la palabra que es HVAD, que uno la pronunciaría vad, ¿no? Al verla. Nosotros la pronunciaríamos Es vad. ¿qué? La palabra ¿Qué? qué. Sí. Y claro, suena parecido al inglés what, ¿no? Vat. Así la pronunciaríamos Ujú, nosotros, vat. sí. Pero la D en danés a veces se pronuncia como así, como que Ugh, así que uno la forma como ugh. pronuncian que o lo que nosotros pensaríamos bad es vel, vel. Vel, vel. Es algo pero loquísimo. Es solo poder decir eso me tardó pero una eternidad. Yo dije, ¿qué están diciendo? Y claro, ahí poco a poco me fui dando cuenta, es como que tienen algo, ¿no? No, y hay sonidos, mira, si tú no te pones a pensar en eso y a ponerle atención a eso, quizás nunca lo descubres y quizás siempre lo pronuncias como a ti te suena. Yo, para tomar un ejemplo muy parecido para que la gente lo entienda, la semana pasada estuve como media hora practicando la L en portugués, la L, ¿ya? Ah, Yo sí, siempre la he pronunciado como en español, L, el expresidente de Brasil, por ejemplo, Lula, Lula, Lula. Pero escuchando, después me di cuenta, da Silva, exacto, que es, la ¿mm? L, no la L como, que suena como U, porque la L que va al final suena como U, ¿no? Increíble, sino Mm. increíble, ¿no? Pero la L que va al inicio o al medio es como una L mucho más grave. No es Lula, sino Lula. ¿Me entiendes? Es como Sí, y el apellido no da es da Silva, ¿no? Silva, da Silva. Es como una Mm. Y es un detalle Sí, minúsculo, es una diferencia minúscula. No es Silva, Silva, ¿no? Da Silva. Es como una L grave. sí. Y es hasta más pronunciado en el portugués de Portugal. No sé si te Seguro, has dado seguro que cuenta. sí. Sí. Pero esos detalles, esas minuciosidades, esas dos L's, son difíciles a veces de detectar. Y uno, si está muy cerrado al español, siempre va a escuchar la L de lápiz.
y nunca te vas a dar cuenta que existe otra posibilidad de cómo pronunciar la L. Y cuando uno es mayor, creo que eso sucede mucho, que uno no se da cuenta, pero está muy cerrado, muy acostumbrado al español, y cuando uno es joven, quizás uno tiene el oído más Sí, abierto. sí. Bueno, en todo caso, antes de que se nos acabe el tiempo, entiendo que después de Suecia te saltaste a Dinamarca y Sí. estuviste 5 años. Después te vas al noruego. Sí, bueno, en Dinamarca vivía con esos dos noruegos, ¿no? Y sí, y poco a poco me fui juntando con sus amigos porque estos siempre tenían fiestas en ese apartamento. Y no, como te dije, al comienzo yo dije, no, te estás complicando la vida, pero tremendamente. Estás estudiando en inglés. Lo hablaba el sueco bien, ¿no? Pero no lo hablaba ni cerca de fluido. Y ahora te fuiste a Dinamarca, que al comienzo yo pensé que iba a ser más fácil aprenderlo, porque me acuerdo buscar en internet, son parecidos, no, no pasa nada. Pero no, fue complicado. Y después viviendo con dos noruegos, y agarré y dije, no, yo lamentablemente me voy a tener que mudar. Mm. Pero no me mudé porque era difícil conseguirse otro apartamento y una cosa llevó a otra, pero acabé aprendiendo noruego. Eh, es chistoso, pero me acuerdo pensar que hasta a veces yo diría que puedo hablar noruego mejor que el danés. Es más fácil, ¿no? Pero también porque viví con esta gente tanto tiempo. Así que a la larga uno aprende, ¿no? Sí, sí. No, y viviste con ellos en un ambiente, más allá de que sea estresante al inicio, era un ambiente relajado. No estabas estudiando o recibiendo órdenes de trabajo, sino lo que estaban haciendo era fiestas, invitando Sí, gente, hablando estupideces, como roommates, sí. ¿no? Un ambiente relajado, digamos. Y yo creo que eso ayuda muchísimo. A veces yo veo que acá muchas veces, y a mí también me ha pasado, que uno se estresa mucho porque tiene que conseguir rápido un empleo y todavía no tienes el nivel del idioma listo, entonces te estresas con que tiene que entrar el idioma, que venga, pero uno no está relajado, ¿no? Yo creo que cuando uno está relajado el idioma entra más fácil. Sí, sí. Después entonces te fuiste, después del danés y el noruego, que los Mm. aprendiste de la misma manera, ¿qué hiciste? ¿Italiano, alemán? No, bueno, el portugués, ¿no? Ah, portugués. El portugués es un poco interesante porque el oriente boliviano está al lado de Brasil. Ujú. Hoy en día hay muchos más brasileros que viven ahí. Ahora, la gente que es de Santa Cruz, que está viendo este video, va a entender, hay los estudiantes brasileros que van a Santa Cruz, que hablan solo portugués. Ahora, resulta que mi madre, ella estudió en Brasil. Ujú. Ella habla el portugués muy, muy bien. Y tengo familia que vive en Brasil. Ahora, eso me facilitó mucho las cosas, ¿no? Eh, yo tenía mis primos, por ejemplo, que hablan portugués. Sí. Y bueno, así que en ese sentido yo lo aprendí también medio que de manera subconsciente a lo que fui creciendo. Lo hablaba mucho mejor antes. Hoy día lo hablo bien, ¿no? Hace un par de meses estuve con la esposa de un amigo que es brasilera y al comienzo me costaba, pero luego fácilmente volví a entrar y me dijo, sí, sí, vos con 2, 3 semanas en Sao Paulo Mm. lo vas a hablar muy, muy bien. Eh, pero así que ahí está el portugués, ¿no? ¿Pero eso lo aprendiste hablando con alguien o...? Sí, bueno, yo me acuerdo que mi madre, yo le pedía, ¿no? Que me enseñe, o ella también me quería enseñar, porque claro, ella pensaba, a ver, lo más probable es que hay muchos bolivianos que estudian, hay muchos bolivianos en Brasil y hay muchos bolivianos que estudian en Brasil, así que seguramente pensó, le estoy abriendo un poco Claro. otra oportunidad. Así que así fui aprendiendo y yo me acuerdo que también íbamos mucho a... Ella tenía sus amigos brasileros allá en Santa Cruz. Íbamos a restaurantes brasileros donde había solamente
gente brasilera, ¿no? Así que... Estás en contacto. Igual portugués es una lengua. O sea, es fácil llegar a un nivel intermedio por el parecido que tiene con el Sí. español, ¿no? Es más o menos agarrar casi el acento. Mm. Yo, para... La gramática sí es Sí, complicada. también la gramática es un poco distinto. Para mí lo difícil es aprender el vocabulario que es distinto que en español, que no existe en español. Porque uno tiende a agarrar todo lo que está en español y pasarlo al sotaque brasilero, ¿no? Como al Sí. acento brasilero. Y no es así, ¿no? Em, Y hay mucha informalidad también, ¿no? Dependiendo en qué país uno es, perdón, qué país, sí, qué ciudad, sí, uff. hablan con puro slang, ¿no? Sí, 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 sí. Hay formas, ¿no? La gente que habla con el você, la gente que habla El con el tú. tú, o Mm. por ejemplo, hay sitios donde usan sh, ¿no? Como en Río creo que usan parabéns, pero en Sí, otros lugares es parabéns. O sea, son acentos, ¿no? en Sao Paulo. Sí. El alemán, el italiano, Ah, bueno, el italiano fue... siempre tuve como que un interés, ¿no? Con el italiano. Me parece un idioma muy bonito. Eh, tiene una cultura muy... Me encanta su comida, tiene una cultura muy marcada, ¿no? Ahora, esto fue muy interesante. Mi amigo, que es de Bolivia, pero su familia es de origen italiano, así que sus abuelos vivían en Italia. Él fue a estudiar a Italia y un verano yo decidí ir a visitarlo a Roma, o afuera de Roma. Y me dice, sí, la vamos a pasar bien. Oye, y después vamos a ir a la playa. Mis abuelos viven cerca de una playa, así que nos podemos quedar con ellos, no hay ningún problema. Y yo dije, ah, bueno. Y le dije, oye, pero hablan español, ¿no? Me imagino. Y me dijo, no, tenemos un dicho en Bolivia, Intindinquinchu Manancanchu, quiere decir no que entiendo. no entiendo nada, ¿no? Y yo le dije, no, pero ¿cómo voy a hablar con ellos? Ya te las vas a arreglar. Y dije, uy, bueno, entonces yo me acuerdo que al comienzo, creo que fue la primera noche, estábamos almorzando, el primer día estábamos almorzando y estaban hablando solamente en italiano. Y claro, para él era perfecto porque quería aprender italiano mejor, ¿no? Y yo dije, a ver, estoy entendiendo ciertas cosas. Entendía más de lo que hablaba porque no hablaba nada, Mm, ¿no? Y poco a poco fui como que volviendo, yo dije, qué interesante, estoy como que volviendo a lo que era antes al aprender el sueco. Decía, esta palabra significa esta. Ah, cuesta es esto, ¿no? Y ahí poco a poco, durante todo ese tiempo que estuve ahí, al acabar, al irme, ¿no? de Italia, ya podía hablar con ellos, mm, podía explicarles cosas, claro que era lo equivalente a portuñol, ¿no? claro. Pero un italiano españolizado, pero Españoliano, algo así. sí, pero funcionó. Y claro, es que son idiomas parecidos, ¿no? Al final de Sí, cuentas. sí, sí, sí. Pero sí, fue una experiencia muy, muy interesante esa. Y después traté de continuarlo, ¿no? Cuando me volví aquí. Eh, Así que ese era el italiano. Después el alemán. El alemán fue un poco interesante porque viví en Berlín. Viví un tiempo, muy poco tiempo. Y yo como trabajo en un banco alemán, eh, no te diría que la pasé muy bien en Berlín porque no conocía a nadie y mis colegas todos eran muy mayores de edad. Así que después del trabajo estaba sin hacer nada, Mm. ¿no? Así que yo me dije, bueno, aprenderé el alemán, ¿no? Así que lo fui aprendiendo poco a poco. El alemán, de cierta manera, entender el alemán me resultó muy fácil. No sé si es la combinación de... Es Tiene muy raíces... parecido al sueco, Es ¿no? muy parecido. Tiene muchas cosas parecidas. O sea, yo Mm, incluso a veces he intentado leer seco y entiendo.
Sí. Escucharlo quizás no, pero leerlo entiendo muchas cosas. Sin Sí. haber nunca hecho nada de sueco, ¿no? Sí, así que se me hizo relativamente fácil. Ahora, la gramática es complicadísima, ¿no? Del alemán. Y hay distintos tipos de gramática también. Pero, claro, eso lo sabes tú. Pero, sí, así que tengo también una, como te dije, me gusta hacer las cosas a la fuerza, pero también tengo otra cosa que me obsesiono con las cosas. Al punto que dejo de hacer todo para enfocarme en eso, ¿no? YouTube, por ejemplo, también me obsesioné con YouTube. Por eso has crecido tan rápido, ¿no? Sí, no sé, es una arma de doble filo, porque uno se puede obsesionar con cosas feas y malas, ¿no? Y la pasa mal, pero también si uno se obsesiona con aprender, uno aprende mucho. Sí. em, Eso creo que, o sea, cuando la gente dice, yo voy a aprender inglés o lo que sea, y me he metido a clases una vez por semana, yo creo que así no funciona. No, no. O sea, si tienes que aprender, si quieres aprender, te tienes que obsesionar un poco. Tienes que zambullirte, meterte y decir, de acá no salgo hasta que pueda hablar el idioma. Esa es un poco la actitud, yo creo, ¿no? Sí. Y es en serio como un músculo. Porque yo me acuerdo al volver de Berlín, como les dije, trabajo en un banco alemán, así que hay gente en mi oficina que habla alemán, recibo emails en alemán, a veces hay en una llamada con mis colegas, de pronto están hablando en alemán. Así que si uno no lo practica, no... Uno en serio que puede olvidarse de mucho. Y claro que repasando uno es como que está ahí en algún lugar en el cerebro y vuelve, ¿no? Pero es en serio como un músculo. Si uno se obsesiona, hay que tratar de sostener esa obsesión y que se vuelva parte de tu vida, ¿no? Sí. Buenísimo. Oye, se nos acabó el tiempo, Gustavo. Muchísimas gracias. A ti. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Tu canal de YouTube, cómo se llama? Sí, bueno, ahora ya lo he cambiado mi canal. Sigue siendo Latino Sueco, pero Gus Latino Sueco, ¿no? La verdad que sí, si me buscan ahí me van a encontrar. Y yo hablo del tema de las finanzas, también de idiomas, también un poco del desarrollo personal y también un poco de la vida en Suecia. Todo un poco, pero yo creo que lo que puedo aportar es más que nada el conocimiento en las finanzas, ¿no? Así que, pero también los idiomas, pero me estoy enfocando en las finanzas. Más en finanzas, que es lo tuyo. Sí. Buenísimo. Sí. Bueno, ya nos vemos. Chao, Gustavo, muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Chao. Chao.